Hola a todos, soy Rafa Reyes. Damos comienzo a un nuevo episodio que hemos titulado de esta forma en referencia a un libro desgarrador que cuenta el testimonio de una joven que sufrió acoso escolar durante su infancia, cuya autora es Estíbaliz Tijero. Queremos centrar nuestro episodio de hoy en aquellos niños y niñas que han buscado un refugio, un banco en el que aislarse ante el tormento que han podido sufrir, que han sentido la necesidad de estar solos, pues la misma soledad o un libro han sido los únicos compañeros en esos duros momentos que, de forma involuntaria, les ha tocado vivir. Debido a las connotaciones y particularidades de algunos alumnos, en demasiadas ocasiones se sienten apartados, invisibles, maltratados. Se trata de un hecho constatado y muy real, algo que lamentablemente sigue sucediendo en las escuelas. Y el papel del profesor o profesora, del tutor o tutora es esencial, debido a que estos niños y niñas, por su inmadurez o inconsciencia de lo que les puede estar sucediendo, no son capaces de expresarlo a los demás para hacerlo visible. En estos casos, los adultos debemos permanecer alerta ante estos posibles mensajes que nos puedan enviar. Aislamiento en los recreos, dificultad para relacionarse con sus iguales, disparidad en gustos y actividades con respecto a sus iguales, diferentes intereses al fin y al cabo. Existe un colectivo especialmente vulnerable y susceptible de sufrir estas situaciones de desprecio y acoso. Un colectivo sobre el que aún nos queda mucho por aprender y que por diversas circunstancias en ocasiones pasan desapercibidos en el aula y no reparamos en la necesidad de ser atendidos adecuadamente. Nos estamos refiriendo al alumnado de altas capacidades. Escuchamos a Teresa Fernández Reyes, psicóloga y directora del Centro Cádiz, Centro Promotor del Talento y de las Altas Capacidades en Sevilla, que nos describe las características principales de este alumnado. Hola Rafa, en primer lugar darte las gracias por permitirme contar con este espacio del programa TEI tan importante y tan necesario para el desarrollo y sobre todo la prevención del acoso escolar. En el tema que yo voy a comentar es el de las altas capacidades. En primer lugar me gustaría explicar brevemente en qué consiste la alta capacidad, porque es verdad que en Andalucía tenemos un protocolo de actuación, de detección e intervención con el alumnado de altas capacidades. En él se define los tres perfiles. A mí siempre me gusta explicarlo de la siguiente manera. Tenemos un nombre que es alta capacidad y podemos darle tres apellidos, que es sobredotación, talento simple y talento complejo. Estos tres apellidos se diferencian en lo siguiente. La sobredotación es cuando tenemos 7 áreas cognitivas, incluyendo la creatividad, es decir, razonamiento lógico, numérico, verbal, espacial, la memoria, la percepción, la creatividad, en la que los resultados de las pruebas tienen que estar en percentiles por encima de 75. Ya no se habla del CI, ya estamos huyendo de un concepto monolítico de la inteligencia para hablar de, diferentes habilidades cognitivas. Cuando hablamos de talento simple, hablamos de un niño, una niña, una persona que tiene una capacidad muy muy alta en un área y se pide que tengan percentiles por encima de 95. Podemos hablar, por ejemplo, de talento simple matemático, talento simple verbal. Y después talento complejo es cuando tenemos 3 áreas con percentiles por encima de 80. Si, por ejemplo, las áreas son verbal, razonamiento lógico y memoria, se define como talento complejo académico. Pero dicho esto, o habiendo mencionado las principales características cognitivas, vamos a una parte muy importante que son las características sociales y emocionales que tiene el alumnado de altas capacidades. Fijaros que cuando hablamos del ámbito social,
Nosotros siempre decimos, realmente no es que exista un déficit a nivel social o no es que tengan una carencia a nivel de habilidades sociales. El problema, sobre todo, está que el entorno no les acompaña. Entonces, si un niño, por ejemplo, no le gusta jugar al fútbol porque prefiere estar leyendo un libro o prefiere estar en el recreo hablando con sus profesores, pues lógicamente o parece que en muchas ocasiones se convierte en el raro, ¿no?, de cara a los demás. Es el raro de la clase, el raro del colegio, del patio, porque no quiere jugar al fútbol. Y la conclusión fácil que sacamos es que tiene dificultades sociales, cuando no es un tema de dificultad social, sino sobre todo de intereses. Pero fijaros, aquí hay un punto muy importante que es el entorno. En el programa TEI vosotros hacéis mucho hincapié en el tema del entorno, y el entorno a estos niños, en muchas ocasiones, estos niños y niñas no les acompaña. Entonces, nosotros hacemos mucho hincapié en la normalidad de las altas capacidades, es decir, tenemos que hacer todo lo posible por entender bien el concepto de alta capacidad, por eliminar esos mitos y esas barreras que al final le supone que un niño o una niña con alta capacidad sea visto como un niño que tiene dificultad social, que tiene que tener un brillante rendimiento académico y que es raro. Porque en ningún caso son niños ni niñas raros, solo que tienen unas características, unos intereses diferentes. Después también quiero mencionar el tema del aspecto emocional. Son niños y niñas en los que destaca mucho las intensidades. Siempre decimos, hay una palabra que lo define estupendamente, que es la intensidad, ¿no? Son intensos. Tienen una intensidad emocional, una intensidad sensorial, una intensidad creativa, cognitiva, pero sobre todo yo destacaría que a nivel emocional tienen, digamos, un nivel emocional muy elevado, ¿no? Tienen una capacidad de percibir, digamos, aspectos, emociones, situaciones muy empáticos, quizás de cara a muchas personas como que demasiado empáticos, ¿no? Son niños que tienen un sentido de la justicia muy elevado, de lo que está bien y lo que está mal, con lo cual lo que a lo mejor otro niño, otra niña, otro adolescente, pues lo pasaría un poco de lado, ellos hacen mucho hincapié. Entonces se puede llegar a convertir en que son niños que parece que es que se chivan o que dicen, pero detrás de esto hay pues es un sentido muy elevado de la justicia. Si no hay que molestar en clase, no hay que molestar en clase. Si hay que hacer los deberes, hay que hacer los deberes. Si hay que tenerle respeto a los profesores o a los compañeros, hay que tenérselo, con lo cual muchas veces tenemos un poquito esa dificultad, que realmente tienen una base muy lógica y muy verdadera, pero el entorno, volvemos a lo mismo, es como que bueno, que uno no puede decir lo que está bien o está mal, sino que parece que si te dejas llevar por el grupo, pues funcionan las cosas mejor, y en este caso, pues en pocas ocasiones se dejan llevar con facilidad por el grupo, ¿no? Tienen unas ideas muy claras. Después hay veces que pueden parecernos miedosos, timoratos. Yo siempre pongo aquí un ejemplo. Un niño de alta capacidad a lo mejor no se sube a un árbol porque sabe que se puede caer entre todas las posibilidades, ¿no? Mientras que otro niño se sube y ya verá cómo se baja, pero muchos niños pues anteponen, ¿no? O evitan hacer algo porque saben qué es lo que puede ocurrir a continuación. Muchas veces decimos que van por delante. En resumen, aquí hay un aspecto que también lo habláis mucho en el programa TEI, y yo utilizo mucho la palabra prevención. Cuanto antes sepamos cómo son estos niños, el porqué de mucho de su comportamiento, que es la alta capacidad, nos va a ayudar a entenderlo mejor. Lo que os decía al principio, intentar alcanzar la normalidad de las altas capacidades. Debemos tener en cuenta que la información, ¿no?, y el conocimiento es lo que nos va a hacer tener una mirada limpia y profunda, ¿vale?, hacia las altas capacidades. Bueno, espero haberos aclarado por lo menos o haber aportado un granito de arena en este tema del acoso y de la alta capacidad. Muchas gracias, Rafa. Para que se produzca el acoso escolar, como ya recordamos en el anterior episodio, han de darse una serie de características y ha de contar con unos elementos concretos. En las situaciones de acoso que se producen hacia víctimas vulnerables,
como el alumnado de altas capacidades, en un estudio realizado en 2017 por la asociación NACE, No al Acoso Escolar, que en aquel momento presidía nuestro compañero Javier Pérez Aznar, con el que tuvimos la oportunidad de charlar en el primer episodio, el perfil del agresor suele estar muy definido. Expresa rasgos de impulsividad, asertividad, liderazgo, influencia sobre el grupo. La víctima, por el contrario, muestra hipersensibilidad, timidez, introversión, baja asertividad. Suele tener pocos o ningún amigo o amiga y se relaciona muy poco con sus iguales. Posee rasgos físicos o comportamientos distintivos. Las principales dificultades y vulnerabilidades que muestra el alumnado de altas capacidades son las siguientes: aburrimiento o dificultades de adaptación escolar, destacar académicamente dentro del grupo, intereses distintos de los compañeros de clase, lenguaje más elaborado, integración menor en el grupo, menos amigos, siente desincronía entre su intelecto, sus emociones y su físico, tiene problemas de autoestima y tendencia a la autoinculpación. María Sánchez Dauder, docente, escritora y especialista en altas capacidades, nos explica las principales causas por las que este alumnado es víctima, en demasiadas ocasiones, de situaciones de acoso escolar. Hola, buenas tardes. Soy María Sánchez Dauder y os voy a hablar de las consecuencias y las causas del acoso escolar en los niños y niñas con altas capacidades. Los niños y niñas de altas capacidades son niños tremendamente hipersensibles, tanto a nivel emocional como a nivel sensorial. Son niños que sufren a nivel de ruidos, pues un amplio estrés dentro del grupo clase, porque siempre están padeciendo los murmullos de sus compañeros. ¿Esto qué implica? Como consecuencia, los compañeros ven que ellos se enfadan, ven que ellos están sufriendo, están pasando un mal rato, pero que su reacción, pues a lo mejor el ponerse rojo, el enfadarse mucho, les genera pues un motivo de burla a nivel general, y van buscando, provocando y creando este tipo de situaciones. Entonces se normaliza y se crea la situación en la cual estos críos hacen lo que no tienen que hacer, que es buscar la vuelta al niño de altas capacidades para que se enfade. Además, emocionalmente también son muy sensibles, entonces cuando algo no es como ellos consideran, pues quizá lloran y los otros no lo comprenden. O cuando se emocionan con una canción o con un poema y en clase se ponen a llorar, los otros compañeros tampoco lo comprenden. Entonces también se genera un motivo de burla y ya es como el buscar de qué manera hacerle reír y hacerle crearle situaciones en las que se ponga a llorar para mofarse de este compañero que es más sensible que ellos. En algunas ocasiones incluso hay docentes que seguro que sin mala intención, han hecho un comentario un poco afortunado a sus alumnos de altas capacidades y dada su hipersensibilidad ellos se han sentido mal. Pero los otros compañeros han visto el comentario del profesor, con lo cual también se han sentido con agallas y con alas de recibir la potestad de mofarse de este niño o de esta niña. Entonces, a nivel de grupo aula, todos estos detalles que parece que son insignificantes, no lo son. O incluso el típico de alta capacidad que nunca jamás se queja, pero va tragando, va tragando, va tragando, y un día es el que pega el bofetón y el maestro ve que está pegando el bofetón a alguien. Pero claro, él pega el bofetón porque a lo mejor lleva meses recibiendo pinchacitos de lápiz en la pierna.
y en aquel momento estalla y él es la víctima del verdugo, que a eso se le llama en terminología de acoso escolar la doble victimización. Y en las altas capacidades es súper común también el factor de la doble victimización. Entonces es súper importante que en el aula se tengan en cuenta todos estos factores para que estos niños estén dentro de su clase en la máxima armonía y que tengan un bienestar. Muchas gracias y espero que mi explicación haya sido útil para los docentes, porque realmente es fundamental atender este tipo de aspectos en el día a día de los alumnos de altas capacidades para poder protegerles del acoso escolar que más de un 50% de ellos sufren y en el caso de la doble excepcionalidad hasta un 80%. Muchísimas gracias. Por todo lo dicho, creemos firmemente que la prevención es la mejor herramienta para combatir el acoso escolar. También en los colectivos más vulnerables. Es una oportunidad única para el desarrollo emocional y social de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Lo más importante en un centro es implementar medidas educativas para mejorar la convivencia. El respeto mutuo y la colaboración entre alumnos son actitudes que desarrolla el programa TEI. El acoso escolar se puede evitar y corregir, estableciendo actitudes de solidaridad, apoyo mutuo, compromiso y desarrollo personal. Las familias pueden igualmente colaborar para evitar que se produzcan situaciones de acoso, detectando aquellas señales que puedan ponernos en alerta. Tristeza, no querer ir al colegio, ponerse enfermo o enferma los domingos, señales físicas, bajo rendimiento, etc. Deben actuar rápidamente, poniéndose en contacto con el tutor o la tutora y con otros padres para aclararlo cuanto antes. Las familias deben pensar que, cuando llega a su conocimiento, probablemente el niño o la niña lleve sufriendo en silencio. El acoso tarda en salir a la luz, porque la víctima siente vergüenza y se lo calla. Protagonistas. Bien sabido es ya por todos el protagonismo que adquieren los alumnos en el programa TEI. Además de las actividades destinadas a ellos y que se encuentran secuenciadas a lo largo del curso, entre las cuales se llevan a cabo algunas de vínculo, otras de desarrollo, de cohesión o de empatía, los centros crean algunas nuevas, adaptándose a las características del alumnado y de su entorno. En el CEIP Cayetano Bolívar, en Málaga, han desarrollado una muy interesante en la que, sobre un taller de telecomunicaciones, en la sección de noticias dedican un apartado al TEI. Escuchamos a una de sus alumnas realizando esta actividad. Nos vamos con la siguiente noticia del día. Programa TEI, tutoría entre iguales. El Colegio Cayetano Bolívar se ha tenido la iniciativa de impulsar un nuevo programa TEI, tutoría entre iguales. El objetivo principal es que cada niño de quinto de primaria se ocupe de uno de tercero de primaria. Consiste en resolver los problemas que tiene el día a día en el curso escolar. Este programa se desarrolló en el Colegio Cayetano Bolívar a finales de diciembre, donde cada tutorizado le mandó una carta a su tutor o tutora. Se estima que este programa durará 2 años. La jefa de estudio del centro, Macarena, fue la coordinadora y la directora, Ana Leal, fue la que impulsó este programa. Pero además de resolver problemas, se utiliza para prevenir algo más peligroso. Es conocido como bullying. De este modo se han ido disminuyendo los problemas en el colegio. Cada tutor o tutora ha tenido que pasar unas pruebas antes de convertirse en responsable de ese niño o niña. La semana pasada tuvo lugar un acto
debido con este programa en que a cada tutor o tutora se le entregaba un diploma a manos del alcalde de Málaga. Por desgracia, este acto tuvo que ser suspendido, pero eso no les impidió a los niños y niñas seguir conociéndose más cada día al día. Muchas gracias al Colegio Cayetano Bolívar. Buenas, soy Lucía y hoy vengo a hablar del programa de ayuda TEI, Tutorización entre Iguales, que se está llevando a cabo desde las pasadas Navidades en el Colegio TEI Cayetano Bolívar. El objetivo de este programa es que los más pequeños no sufran bullying. Para ello, cada alumno de quinto de primaria tutoriza a uno o máximo 2 alumnos de tercero, con la finalidad de ganar su amistad y confianza. Aunque en un programa muy reciente se han llevado a cabo grandes avances. Esperemos que en un futuro este programa haga que los más pequeños no sufran bullying y si eso pasa, no se queden callados y puedan contar todos sus problemas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Diálogos. En el libro En aquel banco, la autora narra con minucioso detalle todas y cada una de las amargas experiencias por las que pasa la protagonista durante su infancia. Una estudiante de psicología debe hacer su proyecto fin de grado y decide buscar a alguien que haya sufrido acoso escolar. El azar le pone delante la historia de Clara, una niña que disfruta aprendiendo, una niña a la que lo único que le mueve es saber. Ella posee un cociente intelectual superior a la media. Con todo ímpetu, intenta ser aceptada por su entorno y sentirse querida. Pero en el colegio se encuentra con un mundo hostil que no espera y en el que como niña no entiende por qué no es aceptada. Sin embargo, ella levanta un muro ante la adversidad. Crecerá entre el amor y la lucha de sus padres contra el acoso escolar al que se ve sometida. En aquel banco intenta hacer visible que cualquier niño es vulnerable y esa vulnerabilidad es capaz de matar sus sueños. Cualquiera se puede convertir en víctima y cualquiera en acosador. Hoy vamos a tener la oportunidad de charlar un rato con su autora, con la autora de este libro, En aquel banco, para que nos explique de primera mano qué le impulsó a escribir el libro que no pretende, según nos ha contado la propia autora off the record, dar ninguna lección ni ser un ejemplo, simplemente quiere dar visibilidad a estas situaciones que muchas veces pasan desapercibidas. Y quiere ser una herramienta de soporte para las personas que las pueden estar viviendo, compartiendo el mensaje de que, bueno, que hay luz, ¿no?, al final del túnel, y de que las heridas causadas por el acoso escolar, aunque no todas, pues acaban cicatrizando. Quiere transmitir esperanza a las familias que tienen hijos que no están siendo aceptados porque sencillamente son diferentes, cuando realmente pues la belleza está en la diversidad. Buenas tardes, Estíbaliz. Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias, lo primero, por acercarte a nuestro podcast y por buscarnos un hueco en tu agenda, que me imagino que, como la de todos, pues estará muy apretada y muy llena, porque ya sabemos la vida que llevamos, ¿no? Tengo que decirte que tu novela me ha gustado mucho, que tiene un lenguaje muy directo, que hace que te pongas enseguida en la piel del protagonista. Y como así de entrada nos gustaría que nos resumieras un poco, ¿no?, de qué va el libro que has escrito, que creo que es tu segunda obra, ¿no?, tu segundo libro. Sí. Buenas tardes de nuevo. Bueno, la idea parte de intentar, pues no sé, llegar a esas familias que no saben, bueno, tampoco creo que fuera la intención, ¿no? O sea, yo quería hacer una historia serena, una historia sencilla, una historia que hiciera ver que existe
que la sociedad está no tiene aparte, el acoso no va aparte, o sea, el acoso es parte imprescindible, importante en la sociedad. Entonces, si mi idea era, pues eso, llegar al máximo número posible de personas para ayuda, no sé, ¿no? Ver que no están solos, que muchas familias cuando lo están viviendo se encuentran solos, se encuentran sin saber por dónde tirar, sin saber qué hacer, a qué puerta llamar. No están solos y era lo más importante, ¿no? Que hacer ver que bueno, que una simple tontería que piensan algunos para un niño puede ser una gran dificultad en su día a día, no sé, una maldad importante, ¿no? O sea, sí, que no son cosas de niños, ¿no? Que es verdad que cada vez se abandona más esa idea, afortunadamente, porque se le da la importancia que realmente tiene, ¿no? El acoso. ¿Tú crees, Estíbaliz, que el acoso escolar, para que sea erradicado, los alumnos tendrían un papel importante ahí de prevención en el acoso? Es decir, esa conciencia que hace falta un poco, ¿no? Que se establezca en el alumnado. ¿Cree que es una llave importante para empezar a acabar con esta lacra? Sí, yo creo que el mayor problema del acoso es el sistema educativo. El sistema educativo se tiene que hacer con herramientas como programas como el programa TEI, que está haciendo mucho bien a los niños de muchos colegios ya, donde está instaurado programas o es que los programas no son la gran maravilla de que se elimina el acoso, sino son herramientas para fomentar la bondad, para fomentar la tolerancia, el respeto, el saber hacer, ¿no? Y claro, ahí estamos unos padres que tenemos que educar a los niños con lo mismo, ¿no? Respeto, tolerancia, etc. Y unos profesores que son los que llevan en el colegio, son los tutores, o sea, los ejemplos de los niños, ¿no? Hay profesores maravillosos que se involucran con sus alumnos totalmente, pero es que hay muchos profesores que, bueno, que dan su materia y, bueno, si hay algún problema y me puedo librar de él, sí, pues lo voy a intentar hacer, ¿no? Porque, bueno, tampoco el sistema educativo creo que hace nada por ello, ¿no? Por crear unas bases que hagan que los niños desde chiquititos no se pueden salir de rositas cuando hacen un daño tan gordo. De todos modos, creo que en el acoso escolar hay muchos perjudicados, mucho más evidentemente el acosado, pero el acosador también es un niño con el que hay que trabajar, ¿no? Claro, muchas veces decimos no, se trabaja con el niño acosado, que es el que lo está sufriendo, pero es que desde mi punto de vista todo esto, hay que partir de la base de que un niño acosa porque tiene algo ahí que le impulsa a ello. Sin duda. Yo creo, o sea, yo no hago daño a mi vecino porque sí. ¿Vale? Sí, o sea, busca un protagonismo de esa manera por alguna razón, ¿no? Eso porque es. Siempre los niños actúan o reflejan en sus actuaciones vivencias que tienen. Eso es. Entonces, precisamente el TEI aborda eso, ¿no? La conciencia del respeto, la conciencia de cómo tratar a los demás y todo eso. Bueno, el TEI quiere salir siempre de las paredes de un colegio, como sabes. Es que las familias son las primeras a las que se les forma también en el programa, porque se trata de trabajar desde la prevención y de crear ese cambio de conciencia y de mirada. Y yo sí, efectivamente coincido contigo en que los alumnos, cuando acosan a otros, es porque detrás tienen una serie de carencias o tienen una forma de actuar determinada, porque llama la atención de esa forma para ser un poco el líder, pues por alguna situación familiar que esté pasando o por las circunstancias que sean, ¿no? Entonces es verdad que si todos miran al acosador
y diciéndoles, oye, lo que estás haciendo no está bien. Si no hay esos espectadores que todo acosador necesita, pues no se dan las situaciones de acoso, ¿no? Y la protagonista del libro, Clara, ¿cómo se llama el personaje? Bueno, pues vive situaciones en las que, claro, el acosador tiene esos espectadores, ¿no? Aparte de eso, tiene unas connotaciones muy características, ¿verdad? Porque es una niña de altas capacidades y, bueno, sabemos que es un colectivo vulnerable, ¿verdad, Estíbaliz? Muy vulnerable. Bueno, sobre todo las niñas, yo creo que es un sector bastante más dañado porque, bueno, hace 2 días fue el Día de la Mujer. Las niñas siempre están por detrás, ¿no? Hay dos... Yo diría, entre comillas, lo de 2 clases de niñas con altas capacidades. Las niñas que se mimetizan, que en el colegio son exactamente igual que sus amigos, aunque sean súper inteligentes, ellas se lo comen todo, llegan a casa y ya es cuando demuestran lo que son. Y luego están las niñas como Clara, que ella sabe, ella conoce, ella quiere saber y ella lo demuestra, ¿no? Entonces, ese perfil de niña a los demás no nos gusta, pero es que lo triste es que no nos gusta no les gusta a los niños, pero es que también hay algún profesor que se ve. Yo lo he vivido, ¿no? O sea, yo he llevado grupos de niños con altas capacidades y a mí me han venido con preguntas que claro que no tenía ni idea son preguntas, pues imagínate, no sé, pues del agujero del tal, pues yo no lo sé, yo no puedo decir, y el problema es que hay profesores que creen que tienen que saber más que los alumnos y hay niños que saben mucho, entonces cuando te encuentras con una Clara que se impone, que demuestra lo que sabe, claro, es una amenaza, ¿no? Entre comillas lo de amenaza, porque claro, yo estaría encantada siendo niña hubiese estado encantada de tener una compañera o un compañero, me da lo mismo niña o niño, que me hubiese, que me pudiera ayudar, que fuera, que es una satisfacción que ver que hay alguien más inteligente que tú, o más inteligente o que procesa de otra manera, porque también hay una cosa, que creen que los niños con altas capacidades saben todo. Pues así, No, o sea, simplemente que tienen pues esa... un procesamiento diferente, o ese sea... proceso, claro, eso. y entonces tienen la curiosidad siempre despierta, siempre, sí. Bueno, pues es fácil que se aburran en clase porque se les queda un poco corto lo que se puede aprender en ese nivel concretamente, por eso también existen los programas de flexibilización para que los alumnos pasen de curso, etcétera. Lo importante, yo creo que aquí es detectar, no estar alerta. El profesor tiene ahí el papel de estar siempre alerta con los niños de su clase. Aunque es complejo, dada la elevada ratio que tenemos en los centros, que bueno, que tenemos mucho trabajo, también muchos trámites burocráticos que llevar a cabo. Entonces, yo coincido contigo en ese fallo, ¿no? de sistema de poder facilitar al profesor su labor y que se pueda centrar en aspectos que de verdad importan, muchas veces porque, en fin, tiene que ocuparse de asuntos que quizás pues no les corresponde. Pero sí es cierto que, bueno, afortunadamente hoy en día el profesor del siglo XXI, primero, creo que cada vez más sabe trabajar en grupo, huye de individualismos. El trabajar siempre en equipo es fundamental. De hecho, el programa TEI es un programa que tiene que ser aprobado por más del 70% del claustro, si no, no es un programa que no tiene ni sentido, ni se puede aplicar de manera adecuada. Y por otro lado, bueno, pues creo que el profesorado también está más sensibilizado hoy en día en los aspectos emocionales que del alumno, más que única y exclusivamente los académicos, ¿no? Yo lo veo por lo menos en primaria más, ¿no? Que es en mi campo, que es donde yo trabajo, y trabajamos con niños, no trabajamos con cifras ni con papeles, sino con personas, y entonces, bueno, las personas somos conocimiento
y emoción, ¿eh? Somos razón y corazón. Entonces, creo que ese conjunto no es divisible, debemos tenerlo siempre muy presente, que el niño siente y padece, y bueno, y como cualquier persona, son personas más pequeñitas, pero son personas que están aprendiendo, que tienen sus intereses y su mundo, hay que respetarlo, y tiene evidentemente, pues, la crueldad humana muchas veces se ve desde pequeño. Entonces tenemos que estar muy alerta para que estas situaciones no se produzcan. Y bueno, también tranquilizar a la familia, que lo decimos mucho, ¿no? Que cualquier situación esporádica que se dé no tiene por qué ya ser acoso. Puede ser situaciones conflictivas de baja intensidad que pueden convertirse en alta intensidad y luego derivar en un acoso. Sí, puede ser, pero hay que estar alerta. Sobre todo hay que estar alerta familia y profesorado. Así todo, muchas veces se nos escapan muchas, como le pasó a Clara, ¿no? En el libro, en su historia, una niña que buscaba un refugio en ese banco, que buscaba los libros que eran sus verdaderos amigos, se convirtieron en sus únicos amigos. Y bueno, esos momentos en los que tenemos que observar, porque así lo hacemos, ¿no? En los recreos a los alumnos, son momentos que nos dan, bueno, pistas. Oye, este niño puede estar pasando por una situación complicada. Una de las grandezas del TEI, me imagino que lo sabrás, Estíbaliz, es que los alumnos destapan muchas situaciones de acoso que a los adultos se nos escapan. Entonces esa es una de las grandezas del programa. Y bueno, yo creo que parece que eso también se ve un poco reflejado en el libro, ¿no? Sí, bueno, yo no conocía todavía el programa TEI cuando escribí la historia, ha sido a posteriori. La verdad es que ahora mismo, o sea, después de todo lo que he aprendido y lo que he estudiado y lo que he visto, es increíble que la gente todavía piense que en primaria no existen casos de acoso. En primaria y en infantil, que es lo sorprendente, ¿no? Niños de 3, 4, 5 años, quizás no es acoso en ese momento, pero sí... Pero pueden darse los orígenes, los gérmenes del acoso ahí en esa edad. Evidentemente, si tú no frenas una actitud que no es la adecuada, no vamos a decir ni buena ni mala, que no es la adecuada en un aula, evidentemente ese niño... estamos hablando del aula, en casa... Cada uno educamos, cada padre educamos de una manera y todos los niños van educados diferentes, pero en un aula tienes que tener unas normas, ¿no? Si hay niños que se saltan esas normas, las normas mínimas, o sea, de respeto, o sea, hombre, entiendo que un niño de 3 años, si pega un empujón a un niño un día, pues hombre, eso no es acoso, eso no es... Pero si el niño de 3 años, pues habrá que mirar, habrá que estudiar, habrá que hablar con la familia para ver cómo solventamos eso. No dejar que ese niño ya se convierta también por los demás compañeros en el niño que empuja. Que de ahí se puede producir, ¿no? O sea, también vamos a darle un poquito la vuelta a la tortilla, porque muchas veces estigmatizamos también al niño que es... yo cuando era niña, ¿no? Ese es el pegón, ese es el exacto, malo. Y es... Entonces, o sea, aquí hay que cuidar porque son niños. Todo, hablamos de niños, no hablamos de adultos que tenemos una fortaleza ya madura, ¿no? O sea, hablamos de niños que se están formando, que lo que yo creo que está bien, tú puedes creer que está mal, pero si tenemos claro para dónde vamos a tirar, no le sucederá como a Clara, ¿no? Que en primero de primaria toda una clase se hizo para hacerla vacío, o sea, se encontró sola en un primero de primaria con 6 años y todos y cada uno de las maldades que se pueden leer en el libro son reales, no es invenciones, todo lo demás, todo pues eso, las situaciones y demás, pues pero todas las maldades son reales, o sea, son reales de niños que conozco yo, o que madres que me han comentado o que he leído, o sea, todas y cada una, ¿no? Sí, son situaciones que por desgracia se producen. Han sido reales, ¿no? Y esas y mucho más serias, ¿no? También algún lector de los más jóvenes que han leído el libro veía como que querían un poquito más carnaza, ¿no? O sea, como que era un
un libro como muy suave, por decirlo de alguna manera. Porque a mí Bueno, me se Vale. muestran ahí situaciones muy duras, Yo que- a esa chica que además me lo comentó directamente en un club de lectura, le comenté que claro, que ella lo veía desde un ángulo diferente al de una madre que lo está sufriendo. Al claro. lado mío, en ese club de lectura había una madre que lo estaba sufriendo y evidentemente para ella no No era lo veis desde el mismo punto de vista, claro que sí. evidentemente. Mm. Entonces, pues yo Sí, la verdad, sí, sí, perdona. no. Simplemente quería decir que, bueno, desde los centros, y bueno, sobre todo los que aplican programas como el TEI, siempre procuramos actuar sobre la conducta, nunca sobre los niños, porque como bien has dicho, tratamos por todos los medios de no estigmatizar a Eso. los niños. Entonces, esto desde luego a las familias, cuando hacemos la formación a inicio de curso, bueno, este año a Ha causa sido un poco del difícil. COVID ha sido más Mm, complicado, pero cuando todo vuelva a la normalidad, esperemos que muy pronto, una de las actuaciones del programa es formar a las familias a comienzo de curso. Y siempre insistimos en esto. Por favor, no se actúe, porque esto es como una tradición que se viene repitiendo en las escuelas cada año. Tratamos de decir, bueno, es que fulanito siempre está metido en lío, bueno, es que siempre es el mismo el que pega, claro, bueno, es que siempre es el... Entonces nos vamos a actuar sobre la conducta, ¿eh? Y el mensaje tiene que ser claro y además unánime, tanto en el colegio como en casa. no en Es casa. decir, sabes que lo que has hecho está mal, sabes que lo Ujú. que has hecho hace daño a otro niño, a A otra otra persona, persona. tienes que Ujú. dejar de hacerlo. Y Es no que, acusarlo a él, sino a su conducta, ¿no? claro, Si a exactamente. eso se le apoya, pues que desde pequeñitos, en infantil, como bien has dicho, que ya puede ser el germen del acoso, Mm, mm, se le asignan esos amigos especiales, que es como se le llama en infantil, ¿no? mm. Que los alumnos de 3 años tienen un tutor Tutor. emocional, que es el alumno Mira, de eso 5 me enteré años. hace poquito, que en Sí, infantil también se trabajaba el TI y sí, me sí, parece sí, algo, sí, vamos, sí. fantástico. La prevención tiene que empezar desde ahí. No, Es no decir, puede ser de otra manera. Porque ese ambiente, esa conciencia se va creando desde pequeño. Cuando llegan a primaria ya son tutores en quinto de primaria y vienen trabajándose este tipo de actividades con ellos desde esa etapa, desde infantil. Bueno, pues es que la conciencia y la mirada ha cambiado eso es, completamente. Es decir, totalmente. en lugar de aplaudir lo que el acosador hace, se mira hacia el acosador y se dice, oye, tienes que dejar de actuar de esta manera y dejar de hacerlo. Cuando se eliminan los espectadores, simplemente desaparece No el acoso, existe, no no existe. existe. Entonces es la manera de erradicar, ¿no? Ujú. Yo creo que habrá programas, pues bueno, tan válidos como el TEI, pero desde luego el TEI nos ha enseñado que funciona, Sí, que eso es, funciona, que es efectivo. ¿Eh? que está claro que funcionan, porque realmente se han eliminado muchos casos que al principio igual empiezan como, entre comillas, que no me gusta ni gota, cosas de niños, Sí. un empujón, un insulto tonto, Pero hay que actuar rápidamente pero es que ante cualquier signo. si no te gusta ese insulto, si no te gusta esa palabra, Sí. ya no es una gracia, ¿no? Al principio parecen bromas. Bueno, pues, pero hay bromas que llegan a ser muy pesadas. O sea, yo te puedo tomar a ti el pelo y decir, pues fíjate tú ese pelo blanco que te está saliendo, ¿no? Pues si empiezan a salir de las canas, pero es que igual a ti te ofende porque no te gusta tu pelo. O sea, Claro. hay que tener siempre en cuenta El que respeto. la otra persona lleva unos zapatos en los que tú no te has calzado. Entonces, Exactamente. hay que enseñarlo desde muy chiquititos y que el acoso, por desgracia, mata. Sí, así O es, sea, por desgracia, sí. por desgracia mata Tristemente hay no pocos, situaciones, sí, y no que han pocos, acabado muy mal. y no Han pocos. acabado de Aquí la peor manera. en Vizcaya tuvimos no hace mucho, yo creo que fue en junio del 19, si no me equivoco, sí, porque estaba yo presentando en Onda Vasca el libro y a posteriori apareció el cuerpo de un chaval de 13 años, o sea, dices, o sea, que hoy en día con todas las herramientas que existen, programas TI, y ya no programas TI, intentar solucionarlo. O sea, si sabes que existe
que a un niño le están acosando, aunque no haya un programa, lucha por ese niño. O sea, quiero decir, que llega una familia al colegio diciendo que a tu hijo le están acosando, está sufriendo, más que le están acosando, está sufriendo porque alguien le está haciendo algo que no debe. Sí, evidentemente ahí tienen que actuar todas las partes. Llámalo X, y tú en el colegio no intentas única y exclusivamente justificar lo injustificable. En ningún caso se puede justificar un daño, o sea, en ningún caso, o sea, ni que se le haya mirado mal, ni que le ponga nervioso. No, por eso hay que crear esa conciencia en toda la comunidad, no solamente en los alumnos, evidentemente, que son agente importante en el cambio, pero también en el profesorado, también en las familias. Por eso también existen las ciudades TEI, ¿no? Porque eso se vea mucho más allá, a colectivos como monitores de actividades extraescolares, de personal del ayuntamiento. Es decir, que esto trata de ir más allá, es decir, de crear conciencia y cambio, como hemos dicho al principio, un cambio total de mirada, ¿no? De decir, oye, esto que, bueno, lo que tradicionalmente siempre se ha permitido de llamar cuatro ojos al que tiene gafas y de llamar Dumbo al que tiene las orejas un poquito más grandes, bueno, pues eso ya tiene que desaparecer. Eso ya son conductas que hace daño al otro. Y si hace daño al otro hay que abandonarlas al momento. Entonces, bueno, es complicado muchas veces detectarlo, pero una vez detectado, desde luego, sin duda, hay que actuar. Hay que actuar y en lugar de acudir a la normativa de convivencia directamente, oye, pues aplicando el triángulo del TEI, en el que los niños hablan entre ellos y se hablan con los tutores emocionales y estos a su vez hablan con el agresor, etcétera, pues parece que ahí en la inmensa mayoría de los casos desaparece el acoso y bueno, y a la vista está que, como hemos dicho antes, que es un programa que funciona. Ahí están las estadísticas en centros que lo empezaron en un año y llevan un tiempo ya aplicándolo, y cómo se han reducido los casos no solamente de acoso, sino de cualquier tipo de conducta violenta, verbal o física. Estoy segura que no llega, estando este programa instaurado en el colegio, no llega a la situación de producirse el acoso. O sea, porque quiero decir, para que exista acoso tiene que estar supuestamente repetido en el tiempo. Tiene unas características. características. Cuando empiezas a frenar en el primer instante o en el segundo, cuando alguien se da cuenta de ello, cuando el niño ya dice en casa que lo está pasando mal, ya lleva un tiempo guardándose. Porque es muy raro el niño que llega a casa y dice: mamá o amachu o papá o aita me están haciendo esto en el colegio. Es muy raro que el niño le suceda hoy, a no ser de que ya haya un bagaje, una historia y que se ha trabajado el tema. O sea, es muy raro que llegue mi hijo y me diga: oye, mamá, que es que hoy en el colegio... No, se lo callan porque piensan que son culpables, por eso, porque ellos han hecho algo, el otro les intimida o les hace daño, vamos. Claro, sí. Además, por eso el papel de la familia ahí es fundamental, y es desde pequeñito, pues fomentar el diálogo en casa, que el niño se sienta cómodo contando sus cosas, preguntándole diariamente, en fin, todos los que somos padres sabemos que esto debe ser una rutina, ¿no? Todos los días de que exista un diálogo diario con nuestros hijos, para que sean el día de mañana, si desgraciadamente son protagonistas de una situación violenta, pues puedan contarlo. Mira, papá, mamá, me ha pasado esto, y con toda confianza. Pero bueno, son muchas las ocasiones en que incluso dándose estos casos, ¿no? de niños con un ambiente dialogante en casa, pues por miedo a cualquier otra consecuencia de quedarse sin amigos, de que puedan señalarlo, de que pueda ser aún peor las consecuencias por decirlo, todo esto les amedrenta a muchos niños y se lo callan, como bien dice, pero como también indican las estadísticas del TEI, del programa TEI, más del 80%, si se lo tienen que contar a alguien, se lo van a contar a un igual, se lo van a contar a un niño de su edad, antes que un adulto. Y el 20% restante, pues sí, lo puede hablar con el profe, lo puede hablar con los padres, pero entre ellos rápidamente destapan y saben cómo actúa un niño o una niña, cómo actúa otro, y bueno, y ahí es donde ya ellos empiezan a actuar. Hay que hacer ver a los niños que
No es lo mismo chivarse, ¿no?, que denunciar algo que está mal, ¿no? Exactamente. Porque ellos lo interpretan Exactamente. como chivarse. Entonces, Sí. es verdad que eso cuesta a veces que lo diferencien. Pero la forma, entre las actuaciones del TEI, al principio se forma al alumnado tutor, se le Sí. informa y se le forma. Y al tutorizado se le informa igualmente. Ujú. Entonces se le habla de todos estos aspectos, ¿no? Y se va creando esa conciencia pues poco a poco. Es un camino largo, un camino que Es no muy es, que no es difícil. fácil, que No, es difícil. es muy difícil. Pero bueno, yo creo que igual que la vacuna, pues le pone un poquito de luz a este túnel tan oscuro que es el Sí, COVID, ¿verdad? sí, Pues yo creo que programas como el TEI también le sí, ponen un poco de luz a esta lacra tan tremenda sí. que es el acoso y que llevamos sufriendo pues muchos La años, ¿no? verdad, la verdad es que, joder, si te das cuenta, miras para atrás y dices, pues si es que esto es desde, has hablado antes tú de Dumbo, al que le llamaban Dumbo el Sí. cuento de Dumbo era total acoso, o sea, no era Hombre, escolar, evidentemente, pero era, totalmente. o sea, y todos hemos llorado o nos hemos sentido mal por el pobre Dumbo. O Sí, sea, sí. quiero decir que lo tenemos ahí y nosotros lo estamos haciendo. Y de todos modos, tú miras cualquier chat, cualquier conversación en Facebook, y es que los adultos, que todos somos la inmensa mayoría, porque los jóvenes no lo usan, dicen o decimos unas burradas. O sea, si no opinas lo mismo Bueno, que el vecino, le insultas. O sea, es que la, ¿dónde está el respeto? O sea, ¿dónde está tu opinión es tan válida como la mía? Siempre claro, que sea de una manera educada, evidentemente, porque si estás sí. diciéndome que un profesor es un gilipollas, pues evidentemente yo no soy profesora, pero hay que cuidar las palabras. O sea, puedes opinar que en ese momento, pues ese profesor no te cae bien, pero no, o sea, tienes que tener educación, porque Sí, que si sobre no todo lo esa hacemos conciencia, escrito, claro, esa conciencia luego de que no se puede expresar tan eso es, libremente en una red social, ¿no? O en eso un es. grupo de WhatsApp Y determinado. hoy, y hoy está todo, Y sí, todo sí, permitido. O no, sea, bueno, luego hablabas de WhatsApp, los grupos de WhatsApp de padres del colegio. bueno, Yo tengo dos hijas en edad escolar. No estoy en los grupos. O sea, no estoy en los grupos porque, a ver, en uno de ellos unas faltas de respeto. Dije, mira, yo soy muy visceral y no quiero saltar cuando no debo, porque evidentemente el respeto es lo único que tenemos que tener. Y cogí y me salí, o sea, no podía. O sea, a ver, claro. que no, y no contra profesores ni nada, o sea, entre los mismos padres el uno le dice al otro, oye, pues que tu hijo tenía que estar ya durmiendo, oye, perdona, ¿y quién eres tú para decir a un padre cuándo tiene que dormir tu hijo? O sea, Sí, pero de las maneras, ¿no? Porque bueno, el contenido al fin y al cabo quizás es el acertado, eso yo ahí no juzgo, sí. pero las maneras que tenemos los adultos es lo que les estamos dando de comer a nuestros niños y Sí. nuestros niños Y son el futuro. exacto, es la base de la educación, es el ejemplo. Es que el ejemplo es es lo que más tenemos que cuidar, porque es lo que se Eso, fija en nuestros hijos, ¿no? eso Ellos es, están constantemente observándonos y nos totalmente. ensimismamos en nuestro mundo de adultos y no tenemos en cuenta que tenemos al lado una persona que está aprendiendo minuto a minuto de nosotros. Mm, Entonces, si ve nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de dirigirnos a los demás, mm. evidentemente lo va a copiar Exactamente, o porque sea, es para que él es su referente y lo verá como normal. Y si mi yo padre y mi madre lo hace así, es que eso es lo exactamente. normal. Yo Entonces, creo que lo comento en el libro, ¿no? Que sí, los sí, niños son patrones de los padres. O sea, sí, yo veo a mis hijas que hacen cosas que lo hago yo o que lo hacía yo, o sea, mm, y no es por osmosis, o sea, es que me han visto hacerlo y lo hacen, o sea, y como yo, todo el mundo, o sea, ¿y tú qué haces? Pues lo que igual intentas cambiar algo de lo que tus padres hacían porque no estás muy de acuerdo, pero al final terminas en algún momento haciendo, o sea, situaciones, vocabulario, que hay que tener muchísimo cuidado con los niños. O sea, mucho yo, cuidado. conversaciones de adultos Sí, con niños delante, intento evitarlas, ¿no? O sea, yo recuerdo hace muchos años que mi hija tenía una amiga, la mayor, tenía una amiga que es que estaba siempre
pegada a nosotros. O sea, habláramos de lo que habláramos del cole, o sea, yo no hablaba, o sea, yo es que no quiero, no me gusta que un niño esté cuando yo estoy hablando de cosas de adultos. Esto sí que son cosas de adultos, ¿no? Sí, tener cuidado de que se habla delante de los niños. Que evidentemente, muchos de ellos no entienden y lo pueden sacar de contexto, o sea, Claro. y hay que, pues eso. Y luego cuando llegan unos padres y dicen, no, es que mi hijo no acosa. No, es que lo que hace mi hijo, claro, luego ves a los padres la actitud que tienen en ciertos momentos y dices, hombre, pues es que a veces todo cuadra mucho, ¿no? O sea, Sí, claro. Por eso, bueno, yo creo que la base de todo es la conciencia, ¿no? sí, De todos, de familias, de profesores sí, eso es, y por consiguiente de los alumnos que ni más en ni la menos sociedad. ellos pues lo que experimentan de los adultos es tanto en el colegio como en casa, Totalmente. es lo que luego reflejan, ¿no? De alguna manera. Mm. Pues Estíbaliz, estaríamos aquí mucho tiempo hablando porque la verdad es que es un tema muy interesante, nos Es muy interesa, interesante. la verdad es que sí, nos encantaría que, bueno, en educación, como tú sabes, las varitas mágicas no existen y No, ojalá que muchas veces las cosas tuvieran fácil solución, uf, ¿verdad? el Pero tema cuando es hablamos de muy educación, difícil ahora. hablamos de Uf, psicología y hablamos de sí, relaciones de todo. personales, pues la cosa se complica. Pero bueno, Eso es. yo creo que vamos en el buen camino y Sí, esperemos eso iba a decir. que llegue un día en que no esto sea anecdótico, ¿no? Lo del acoso, esperemos Que no sea necesario el no programa, sea continuemos con el necesario. El programa día que el TI. programa TI no sea necesario, habremos triunfado, sí. Eso es. Y haremos una gran fiesta. Eso, y una gran fiesta. Nosotros allí abajo y nosotros Exacto. aquí arriba. Pues nada, cuando ya se pueda viajar, estás invitada a venir por aquí algún día a conocer Cádiz si no lo conoces. Yo te... No, tengo un amigo, Antoni Gabarre, que es creativo también, Ujú. que vive en Chiclana de la En Frontera. Chiclana de la Frontera, muy cerca de aquí Pues del puerto, sí. todos los murales que hay por allí y el barrio San Petrí o algo así, Ah, en Santipetri, sí. o Santipetri, Sí. están pintados por él y es mi Pintados por amigo. él. Ah, pues mira, ya Sí, cuando pasemos por ahí me fijaré. pues sí, 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 sí. Pues mira, es curioso. O sea sí. que es un... Dicen que a veces los gaditanos nacen donde le dan la gana, ¿no? Pues eso, No, pues esto es un... Él es vasco, es ¿no? catalán, me parece, Ah, ¿no? Él es catalán, catalán. catalán. Bueno. Creo que es catalán, sí. Pues Yo muy no lo sé muy bien. bien, pero lleva muchos años viviendo ahí Pues abajo. muy bien, pues nada, aquí desde luego la vena artística la tenemos también muy desarrollada y es verdad que, bueno, apreciamos cualquier manifestación de arte, de buen arte, vamos, así que... Pues te agradezco muchísimo, Estíbaliz, que hayas dedicado un ratito de tu tarde a hablar con nosotros de este Encantadísima. fantástico libro, que recomendamos desde aquí a todo el mundo, en aquel banco que se puede comprar evidentemente físicamente, pero también está a la venta en Amazon, sino Sí, ebook, sí. en ebook, Ujú. así que bueno, es muy interesante para todo, yo creo que para prácticamente cualquier profesional de la Sí. educación y cualquier padre o madre Pues sí, no, y que cualquier persona, cualquier porque persona, se hizo exacto. de una manera tipo Mm. novela, o sea que bueno, que abarca un tema muy espinoso, Ujú. pero no tiene por qué estar ni relacionado con educación ni ser padre-madre, o sea, ha habido, Sí, ya te he comentado antes, que ha habido gente joven que lo ha leído y sí, que sí, bueno, sí. Y además que, como tú dices, para todas las edades, ¿eh? No... mm, Así sí. que lo recomendamos. Recomendable a partir de los 11 12 años, que Sí, yo creo que ya pueden entender perfectamente pues eso, el entresijo sí, de... sí, sí. A partir ya, claro, Mm, de esa edad ya de quinto, sexto de primaria, eso se es. puede leer y bueno, pues por Ujú. supuesto alumnos de secundaria que lo van a entender todavía mejor. Sí, evidentemente. Pues muy bien, Estíbaliz. Esperemos vernos a la próxima y a ver si, bueno, si algún día sale alguna secuela del libro, pues, Uf, o una historia paralela o es difícil. parecida, o bueno, ya Es pues, difícil sí, hacer una segunda es parte complicado, sí. porque no, yo creo que esta historia está Está cerrada. también, sí, sí, está Vamos a cerrada. dejarla clara, Está entre cerrada. comillas. Sí, Que sí. descanse. Eso, que descanse, sí, que bastante mal lo paso. Sí, Estíbaliz, lo dicho, hablamos en otra encantada. ocasión. Muchas Venga, gracias por acercarte a nuestro podcast. un Un abrazo. saludo, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Agur. Adiós, adiós. Libres para ser.
ser libres para vivir, vivir en paz y en libertad. Todos tenemos derecho a ello, y está en nuestra mano que unamos fuerzas y luchemos por la felicidad propia y por la de los demás. No es algo inalcanzable, es un objetivo que no lograremos un buen día, sino que podemos conseguir cada día. Sed muy felices y hasta el mes que viene. Adiós. I realize I can't and won't be defined. No, no, I live my own life. I'm free to be nothing but me. Yeah, I'm free to be me. All of my life, all of these tears, all of my dreams, and all of my fears. I've had to learn to let them fall, 'cause they don't own me at all. And to the music, I close my eyes, just breathing, heart beating. I realize I can't and won't be defined. No, no, I live my own life. I'm free to be nothing but me. Yeah, I'm free to be me. Always gonna be people trying to hate, 'cause their life isn't quite in a right place. Just walking, talking with no aims, wasting time on meaningless games.